Hola, soy Charles. Antes de que comencemos este viaje de hoy, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a adentrarnos en una vida que transcurre en susurros, una existencia construida en las sombras, en el silencio de un mundo que no se molesta en mirar. Pero pronto, una sola palabra, pronunciada en el idioma equivocado y con la intención incorrecta, encenderá una llama que podría consumirlo todo. El día de Lara comenzaba mucho antes que el sol, no con el canto de un pájaro, ni con un rayo de luz colándose por la ventana. No, su día comenzaba con el frío, un frío que se agarraba a los huesos, emanando del suelo de baldosas baratas de su minúsculo apartamento. Era el primer recordatorio, el primer muro. Se movía en la penumbra. Un ritual silencioso, cada gesto, medido, preciso, como si cualquier ruido innecesario pudiera romper el frágil equilibrio de su existencia. El uniforme la esperaba sobre una silla de madera, planchado, impecable. No era una prenda de vestir, era un disfraz. Una piel que se ponía cada mañana para ocultar la suya. Al abrocharse el último botón del delantal, sentía cómo el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Un peso familiar, casi reconfortante en su constancia. El Lara no vivía, sobrevivía, y lo hacía en el epicentro del ruido. Le Monde Café, un nombre irónico para el universo encapsulado en el que trabajaba. El mundo entero pasaba por sus mesas, pero nadie la veía a ella. Era una función, una mano que sirve el café, una sombra que retira los platos vacíos, una voz que dice ¿algo más? Pero en su interior, en el vasto y silencioso palacio de su mente, se libraba una sinfonía. Mientras sus manos pulían una copa hasta dejarla reluciente, sus oídos captaban fragmentos de conversaciones a su alrededor. No oía solo palabras, oía estructuras, dialectos, intenciones ocultas tras una mala conjugación. En la mesa 3, una pareja de turistas americanos discutía sobre el mapa. Ella, en su fuero interno, corregía la pronunciación de él en un español torpe y sonreía con una tristeza infinita al pensar en las 5 formas diferentes de pedir un café que él desconocía. En la mesa 7, un hombre de negocios hablaba por teléfono en un italiano rápido y furioso. El Lara seguía la cadencia, la música de su enfado. Comprendía la frustración en cada sílaba, el negocio que se desmoronaba al otro lado de la línea. Sentía el eco de su desesperación, pero su rostro permanecía impasible. Una máscara de serena eficiencia, su don, su mente prodigiosa capaz de navegar por 7 idiomas como si fueran su lengua materna, no era una herramienta, era su jaula y su santuario. Cada idioma era una habitación secreta en su mente, un lugar al que escapar cuando la realidad se volvía demasiado asfixiante. El alemán era su fortaleza, con su lógica y su estructura de acero. El francés, su jardín secreto, lleno de poesía y matices. El ruso, una estepa melancólica donde su alma podía vagar sin ser juzgada. Pero este don conllevaba un dolor profundo, el dolor de la invisibilidad. La gente no miraba a el Lara. Miraban a través de ella, veían el delantal, el cansancio en su postura y asumían que eso era todo. Una inmigrante, una camarera, una pieza más del mobiliario. Nadie imaginaba que la mujer que le rellenaba la taza de café acababa de traducir mentalmente un soneto de Petrarca mientras esperaba su pedido. Nadie sospechaba que entendía la compleja discusión sobre física cuántica que mantenían los estudiantes universitarios de la esquina. Y ese era el abismo, la distancia insalvable entre quién era ella y lo que el mundo decidía ver. Llevaba este abismo a casa cada noche. El pequeño apartamento no era un hogar, era un refugio, un lugar donde podía quitarse el uniforme y con él la pesada capa de las expectativas ajenas. El silencio allí era diferente.
No era el silencio profesional del café, sino un Isso é silencio absurdo. denso. Eu exijo falar com o gerente Silencio agora que mesmo. gritaba Senhor, con por favor, todas las contenha-se. Não palabras posso permitir que no que fale había comigo dicho assim. durante el Calma, día. Carlos. Vamos resolver ¿Qué isso tenía sem que escândalo. perder? Tenía que perder esa frágil paz, esa precaria estabilidad construida sobre la base de su anonimato. Este trabajo, por humillante que fuera, pagaba el alquiler. Le permitía enviar una pequeña parte de su sueldo a una familia lejana, a un pasado del que nunca hablaba. Perderlo significaría volver al frío, a la incertidumbre absoluta. Tenía que perder su escudo. La invisibilidad, aunque dolorosa, era también una forma de protección. Nadie esperaba nada de ella y por tanto no podía decepcionar a nadie. Vivir bajo el radar era seguro. Ser vista era peligroso. Y sobre todo, tenía que perderse a sí misma. La única versión de sí misma que había logrado construir Eu exijo en esta falar com o gerente tierra agora mesmo. extraña. Senhor, por favor, Una contenha-se. Não posso superviviente permitir que fale comigo assim. silenciosa, Calma, Carlos. una Vamos resolver isso sem observadora, escândalo. una guardiana de secretos lingüísticos que solo ella conocía. En su mesita de noche, un único libro, poesía persa. Lo leía despacio, paladeando en esas páginas, encontraba un eco de su propia alma, un anhelo de belleza en un mundo áspero. Esa era la vida de Elara, un delicado equilibrio sobre el filo de una navaja, un océano de conocimiento contenido en la frágil vasija de una camarera, un corazón que latía en 7 idiomas, pero que no tenía voz en ninguno. Y cada día la misma pregunta la perseguía en la quietud de la noche. ¿Cuánto tiempo más puede un alma permanecer en silencio antes de olvidarse de cómo sonar? Hola, yo soy Charles. Antes Isso é de que absurdo. Eu comencemos exijo esa falar com o jornada gerente de agora hoy, mesmo. Senhor, me por conte favor, aqui nos contenha-se. Não posso permitir que comentários fale comigo de assim. qual Calma, cidade Carlos. você Vamos está resolver isso sem assistindo. escândalo. Eu adoro saber até onde essas histórias alcançam. Hoy el silencio se va a romper. Un murmullo se convertirá en un trueno y veremos qué ocurre cuando una jaula, por muy segura que parezca, de repente se queda sin barrotes. ¿Es libertad o es una caída al vacío? La campana de la puerta de Le Monde Café sonó con una violencia distinta. No era el tintineo alegre de los turistas ni el murmullo apresurado de los oficinistas. Este sonido fue cortante, autoritario, como si la puerta no se hubiera abierto, sino que se le hubiera ordenado ceder el paso. Elara sintió el cambio en el aire antes de verlo. La sinfonía del café, el silbido de la máquina de expreso, el chocar Isso é de la absurdo. porcelana, Eu exijo el falar com o gerente zumbido agora de mesmo. 100 Senhor, por favor, conversaciones contenha-se. Não posso superpuestas. permitir que fale comigo assim. Titubeó. Calma, Carlos. Un Vamos resolver microsegundo isso de sem silencio escândalo. expectante. Y entonces lo vio. No era un cliente, era un evento. Un hombre vestido con un traje que costaba más que el alquiler anual de Elara. Un traje de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su reloj de pulsera atrapó un rayo de sol y lo lanzó como un destello afilado contra la pared. Se movía con la certeza de quien no camina por el mundo, sino que es el mundo el que se reajusta a su paso. No esperó a que le asignaran una mesa. Simplemente eligió una, la mejor, junto a la ventana, y se sentó, dejando caer una cartera de piel sobre la madera con un sonido sordo y definitivo. Elara sintió una punzada de frío en el estómago. Era el Isso é um instinto, absurdo. Eu el exijo falar com mismo o que gerente le agora mesmo. advertía de Senhor, un por plato favor, demasiado contenha-se. Não posso caliente o permitir de que un fale suelo comigo assim. resbaladizo. Calma, Carlos. Vamos Este resolver hombre isso sem era un escândalo. peligro, no un peligro físico, sino algo más sutil, un depredador en un jardín tranquilo, su turno. Se acercó a la mesa, la libreta en la mano, la máscara de eficiencia perfectamente colocada. Buenos días, bienvenido. ¿Qué desea tomar? El hombre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Deslizó un dedo por la pantalla con un movimiento brusco y dijo en un inglés con un fuerte acento germánico: «Espresso, doble, y tráigalo rápido». Elara asintió. «Enseguida, señor». Se dio la vuelta, pero la voz la detuvo en seco. «Y un vaso de agua, sin gas, fría, pero sin hielo. ¿Entendido?» El tono no era una pregunta, era una prueba. «Entendido, señor».
Mientras preparaba el pedido, Isso é um absurdo. sentía sus Eu ojos exijo falar com o clavados gerente en su agora mesmo. espalda. Senhor, por favor, No era la contenha-se. mirada Não posso curiosa de permitir un que fale cliente. comigo assim. Calma, Era la Carlos. mirada Vamos de un resolver isso sem entomólogo escândalo. estudiando un insecto. Cuando volvió con la bandeja, el hombre estaba hablando por teléfono, en alemán. Su voz era un látigo, cortando el aire con sílabas duras y precisas. El ara colocó el café, el agua y el platillo con el cuidado de un desactivador de bombas. Él colgó. La miró por primera vez. Sus ojos, de un azul gélido, la recorrieron de arriba a abajo. Vieron el delantal manchado, el cansancio en sus hombros, la expresión neutra y una sonrisa torcida, cruel, se dibujó en sus labios. Inclinándose un poco, hacia adelante como si fuera a compartir un secreto, le habló en un alemán deliberadamente lento y condescendiente. Mädchen, comenzó, usando la palabra para niña, Isso é um con absurdo. toda la Eu carga exijo falar com o peyorativa gerente que agora podía mesmo. Senhor, reunir. por favor, No contenha-se. scheinen Não posso Kaffee, permitir que fale comigo beide assim. dich. Calma, Carlos. Manche Vamos von uns resolver haben isso sem escândalo. Wichtigeres zu tun, als den ganzen Tag Tabletts herumzutragen. Niña, otro café. Y date prisa. Algunos de nosotros tenemos cosas más importantes que hacer que llevar bandejas todo el día. El tiempo se detuvo. El insulto flotó en el aire, incomprensible para casi todos en el café, pero para el ara fue una bofetada física. Sintió el calor subirle por el cuello, sintió el zumbido en sus oídos. Cada fibra de su ser, cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante años, le gritaba que asintiera, sonriera y se fuera, que se tragara el veneno como siempre hacía, que volviera a su jaula, pero algo se rompió. Quizás fue la palabra Mädchen, quizás fue la arrogancia en su Isso é um mirada, absurdo. o Eu exijo quizás falar com o gerente agora mesmo. simplemente Senhor, por fue favor, el contenha-se. Não posso peso permitir que fale acumulado de comigo 1000 assim. Calma, humillaciones Carlos. Vamos resolver isso sem silenciosas. escândalo. El océano en su interior, contenido durante tanto tiempo, golpeó el dique. Levantó la vista. Lo miró directamente a los ojos y desde la calma más profunda y aterradora de su alma, respondió, en un alemán impecable, un Hochdeutsch académico, mucho más puro y refinado que el suyo. Selbstverständlich, mein Herr, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Ich stelle nur sicher, dass die Temperatur perfekt ist. Ein Geist wie der Ihre verdient sicherlich keine Ablenkung durch einen minderwertigen Kaffee, während er über die wichtigeren Dinge nachdenkt. Por supuesto, mi señor. Solo me aseguro de que la temperatura sea perfecta. Una mente como la Isso é suya um absurdo. Eu ciertamente exijo no falar com o merece la gerente agora mesmo. distracción de un Senhor, por café favor, inferior contenha-se. Não mientras posso permitir que reflexiona fale comigo sobre assim. Calma, Carlos. cosas Vamos más resolver isso sem escândalo. importantes. El silencio que siguió fue absoluto. El hombre parpadeó, una vez, dos veces. La máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando una sorpresa genuina, seguida de algo más, un destello de interés. El cazador acababa de descubrir que su presa no era un conejo, sino una pantera disfrazada. Todo el café parecía contener la respiración. Las pocas personas que entendían alemán miraban con los ojos muy abiertos. Los que no, simplemente sentían el cambio sísmico en la atmósfera. El ara, por su parte, sintió un terror helado recorrerla. ¿Qué había hecho? El pánico la inundó, frío y abrumador. Había roto la primera regla, la única Isso é um regla, absurdo. ser Eu exijo falar com o invisible. gerente agora mesmo. Ahora Senhor, por favor, todos la contenha-se. Não miraban. posso permitir que Su fale jefe comigo desde assim. detrás de la Carlos. barra Vamos resolver con isso una sem expresión escândalo. de puro espanto. Los clientes en las mesas cercanas. Ya no era una sombra, era un espectáculo. El hombre en la mesa se recostó en su silla. Una lenta sonrisa, esta vez diferente, genuina, se extendió por su rostro. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar un juguete nuevo y fascinante. Sacó su cartera de nuevo, extrajo una tarjeta de visita gruesa y la deslizó sobre la mesa. Klaus Richter, dijo, su voz ahora desprovista de condescendencia, reemplazada por una curiosidad depredadora. Encuéntreme cuando termine de jugar a ser camarera. Se levantó, dejó un billete de 100 euros sobre la mesa y se fue. La campana de la puerta sonó de nuevo.
Esta Isso é um vez, absurdo. como Eu el exijo cierre falar com de o una gerente agora celda. mesmo. Senhor, por El favor, Ara se contenha-se. quedó Não allí, posso de permitir que pie, fale comigo temblando. assim. Calma, Carlos. El Vamos billete y la resolver isso sem tarjeta sobre escândalo. la mesa parecían arder. El murmullo regresó al café, pero ahora era diferente. Hablaba de ella. Se movió como un autómata. Recogió la taza, el billete, en tarjeta. Se retiró a la cocina, lejos de las miradas. Apoyó la espalda contra la fría pared de azulejos y cerró los ojos. Pero la imagen de la tarjeta de visita estaba grabada en sus párpados. Klaus Richter, CEO, Richter Industries. El miedo era una náusea. Había perdido su escudo, su invisibilidad, su única armadura. Se había hecho añicos por un momento de orgullo. Un acto de suicidio. Un estúpido impulso de vanidad. ¿Y para qué? Para demostrarle a un extraño arrogante que ella era más de lo que él veía. Isso é um La absurdo. duda, Eu la exijo falar com o gerente agora Debió mesmo. haber Senhor, por callado, favor, debió contenha-se. haber Não posso permitir sonreído que y fale comigo assim. obedecido. Calma, Carlos. Esa era Vamos la resolver isso estrategia sem de escândalo. supervivencia. Esa era la forma de pagar el alquiler, de mantener la frágil paz que había construido. Ahora todo estaba en peligro. Su trabajo, su anonimato, su vida. Esa noche, en su apartamento, el silencio ya no era un refugio. Era una cámara de eco. La voz de Richter y luego la suya propia resonaban en las paredes. La tarjeta de visita estaba sobre la mesita de noche. Un trozo de cartón que pesaba como una losa. La negación fue su último bastión. Mañana todo volverá a la normalidad, se dijo a sí misma una y otra vez. Él se olvidará, todos se olvidarán. Volveré a ser la camarera. Pero era una mentira. Sabía que era una mentira. No se puede volver a meter al genio en Isso la é um botella. absurdo. Eu No exijo se falar com o puede gerente agora mesmo. reconstruir una Senhor, por pared favor, demolida contenha-se. con Não las posso permitir que mismas fale comigo piedras. assim. Calma, Carlos. El eco Vamos de su resolver isso propia sem voz, escândalo. en un alemán nítido y desafiante, ya había cambiado la acústica de su universo. Miró la tarjeta. Klaus Richter, el hombre que la había humillado y luego de alguna manera la había visto. Le ofrecía un juego, un mundo de poder y riqueza que ella ni siquiera podía imaginar. Pero para entrar en ese mundo tendría que dejar de ser la observadora silenciosa. Tendría que actuar, tendría que hablar. Y la pregunta que la atormentaba no era si debía hacerlo. La pregunta, la que le helaba la sangre, era si sabía cómo. Hola, soy Charles. Antes de que comencemos este viaje de hoy, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos Isso é a um cruzar un absurdo. Eu desierto, exijo falar com o no gerente uno agora de mesmo. arena Senhor, y por sol favor, abrasador, contenha-se. Não posso permitir sino que fale uno comigo mucho assim. más Calma, implacable, Carlos. Vamos resolver el isso sem escândalo. desierto del alma. Veremos a El Ara dar el primer paso fuera de su refugio hacia un terreno baldío de dudas, fracasos y agotamiento. Será un viaje para descubrir que, antes de construir un rascacielos, primero hay que cavar los cimientos en la roca más dura, y a menudo hay que hacerlo con las manos desnudas. Los días que siguieron al encuentro con Klaus Richter no fueron una liberación, fueron una tortura. La tarjeta de visita sobre su mesita de noche ya no era un trozo de cartón, era un monolito, un objeto oscuro y pesado que absorbía toda la luz y la paz de su pequeño apartamento. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, sentía un vértigo helado. Isso é um absurdo. Era Eu una exijo falar com o puerta, gerente agora mesmo. y el Senhor, Ara por favor, sabía que las contenha-se. Não posso puertas, permitir que fale una comigo vez assim. cruzadas, Calma, Carlos. Vamos no te resolver isso sem devuelven al escândalo. mismo lugar del que partiste. El trabajo en Monde Café se había convertido en un infierno de susurros. Las miradas ya no la atravesaban, ahora se clavaban en ella. Era un espécimen bajo un microscopio. Sus compañeros la observaban con una mezcla de miedo y resentimiento. Los clientes habituales, con una curiosidad morbosa. La invisibilidad, su doloroso pero fiel escudo, se había hecho añicos, dejándola expuesta, desnuda, bajo una luz cruel. Cada café que servía, cada mesa que limpiaba, se sentía como una farsa, el acto de sumisión. Antes, una segunda naturaleza, ahora le quemaba como un ácido.
La voz de Richter y la suya propia respondiendo se Isso é um repetían en un absurdo. bucle Eu exijo falar com o infinito en gerente su agora mesmo. mente. Senhor, por favor, Pasaron contenha-se. 3 Não posso días, permitir que fale comigo 3 assim. ciclos de Calma, Carlos. 24 Vamos resolver horas isso sem en escándalo. los que el Ara luchó una guerra civil en el silencio de su cabeza. La voz de la superviviente, la que la había mantenido a flote durante años, le gritaba: «¡Olvídalo! ¡Quema la tarjeta! Agacha la cabeza, pide perdón a tu jefe. En unas semanas todo volverá a ser como antes, seguro, cómodo, silencioso». Pero otra voz, una que apenas había sido un susurro durante toda su vida, ahora comenzaba a hablar. Era una voz forjada en la lógica del alemán, en la pasión del italiano, en la precisión del japonés. Era la voz de su intelecto, y preguntaba: «¿Cómo antes? ¿Realmente quieres volver al frío del suelo cada mañana? ¿A ser una sombra? ¿A morir un poco cada día, palabra por Isso é um palabra?» absurdo. Eu Al exijo cuarto falar com o día, gerente agora el mesmo. Senhor, por agotamiento favor, ganó la contenha-se. Não batalla. posso permitir que fale No el comigo assim. cansancio Calma, Carlos. físico, Vamos resolver sino isso sem una escândalo. fatiga del alma tan profunda que la dejó sin fuerzas para seguir luchando contra sí misma. Se sentó en el borde de su cama, con la tarjeta en la mano. El cartón se sentía pesado, como el veredicto de un juez. No tomó una decisión. Simplemente se rindió a la corriente. Marcó el número. Su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas. El teléfono sonó una sola vez. «Sabía que llamarías», dijo la voz de Klaus Richter, sin preámbulos. No había sorpresa en su tono, solo la certeza de quien mueve una pieza de ajedrez y sabe exactamente cómo responderá su oponente. «Te espero mañana, a las 9, en mi oficina. No llegues tarde». Y colgó. El Ara no Isso é um durmió esa absurdo. noche. Eu exijo falar com o El gerente edificio agora de mesmo. Richter Senhor, por Industries favor, contenha-se. era Não una posso permitir aguja que de fale comigo cristal assim. y Calma, acero que Carlos. Vamos apuñalaba resolver el isso sem cielo. escândalo. Parecía un ente de otro universo comparado con las calles familiares y gastadas que ella habitaba. Al cruzar las puertas giratorias, el aire cambió. El cálido y caótico aroma del café fue reemplazado por un aire frío, filtrado, que olía a dinero y a ozono. El silencio aquí era diferente al de su apartamento. Era un silencio tenso, cargado de poder, roto solo por el susurro de trajes caros y el tecleo amortiguado de teclados. Se sintió como un fraude. Su ropa, lo mejor que tenía, parecía barata y gastada bajo las luces halógenas. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba como una confesión de que no pertenecía a ese lugar. La oficina de Richter Isso é estaba en la absurdo. última Eu exijo falar planta. com o gerente agora Las mesmo. paredes Senhor, eran por de favor, cristal, contenha-se. Não posso permitir ofreciendo que una fale comigo vista assim. panorámica Calma, Carlos. y Vamos resolver isso arrogante sem de la escândalo. ciudad a sus pies. El mundo entero reducido a un mapa. Klaus Richter no la saludó. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. «Llegas 2 minutos tarde», dijo sin volverse. «Mi reloj marca las 9 en punto», respondió el Ara, su voz más firme de lo que se sentía. Él se giró. Una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. «Bien». Señaló una mesa en un rincón. Sobre ella, una pila de carpetas que parecía a punto de derrumbarse. «Eso es una adquisición fallida en Polonia. Los documentos están en polaco, alemán, inglés y ruso. Nuestros equipos legales dicen que es un callejón sin salida, que deberíamos asumir las pérdidas». Hizo una pausa. Sus ojos azules la analizaron. Isso é um «Encuentra absurdo. lo Eu que exijo ellos falar no com o vieron. gerente agora mesmo. Tienes Senhor, hasta por el favor, viernes». contenha-se. Não posso No era permitir que una fale comigo oferta assim. de Calma, trabajo. Carlos. Vamos Era resolver un isso sem escândalo. desafío. Un muro que le ponía delante para ver si intentaba escalarlo, rodearlo o simplemente se daba por vencida. Los siguientes días fueron un descenso a un infierno de papel y tinta. El Ara no tenía un despacho. Tenía esa mesa en el rincón, bajo la mirada intermitente de Richter. El suor y el cansancio se convirtieron en su estado natural. El sudor no era físico, era el esfuerzo mental de mantener 4 idiomas y sus complejidades legales girando en su cabeza simultáneamente. El cansancio era un peso que se le instalaba detrás de los ojos, producto de horas y horas leyendo contratos,
correos electrónicos y apéndices legales hasta que las letras Isso é um empezaban a absurdo. Eu bailar exijo en falar la com o gerente página. agora mesmo. Senhor, por Comía favor, sándwiches contenha-se. Não posso baratos permitir que de fale comigo assim. una Calma, máquina Carlos. Vamos resolver isso expendedora. sem escândalo. El café ahora era un combustible amargo, no un aroma familiar. Se sentía como una planta arrancada de su tierra y metida a la fuerza en un laboratorio estéril. Su primer fracaso fue humillante. El miércoles por la tarde creyó haber encontrado algo. Una discrepancia en las cláusulas de rescisión entre el contrato alemán y el anexo ruso. Preparó un informe conciso y se lo presentó a Richter. Él lo leyó en menos de un minuto. Luego, sin levantar la vista, lo dejó caer sobre la mesa. «Esto es un trabajo de traductora», dijo su voz cortante. «Es correcto, pero inútil. Ya lo sabíamos. Te dije que encontraras lo que no vimos. No te pago para que me digas lo que ya sé. Vuelve a intentarlo». Isso é um La absurdo. palabra Eu exijo pago falar com o fue gerente una agora mesmo. bofetada. Senhor, por favor, Aún contenha-se. no Não le posso había permitir que pagado fale comigo nada. assim. Calma, El ara Carlos. sintió Vamos que el resolver isso suelo sem escândalo. se abría bajo sus pies. La vergüenza le quemaba la cara. Volvió a su rincón, sintiendo las miradas de los pocos empleados que quedaban a esas horas. La camarera volvía a jugar a ser lista y había fallado. La voz de la superviviente regresó con una fuerza atronadora. «Vete, huye de aquí ahora que puedes. Vuelve a donde perteneces». Esa noche en su apartamento se derrumbó. Se sentó en el suelo, rodeada de fotocopias, sintiéndose más perdida e invisible que nunca en el café. Lloró de frustración, de agotamiento. El desierto se había cerrado a su alrededor. No había salida. Entonces, su mirada cayó sobre su único libro, la poesía persa. Lo abrió al azar. Isso é um absurdo. Las Eu exijo palabras falar com no o hablan gerente de agora mesmo. contratos Senhor, por ni favor, de contenha-se. leyes. Não posso permitir que Hablaban fale del comigo assim. alma, Calma, del Carlos. anhelo, Vamos del resolver isso sem subtexto de escândalo. un suspiro, de la intención oculta en una mirada. Y algo hizo clic. Se dio cuenta de su error. Había estado tratando los documentos como un lingüista, como una máquina de traducción perfecta. Pero los idiomas no son solo palabras y gramática, son cultura, son personas, son intenciones veladas y orgullos heridos. Volvió a la pila de papeles con una nueva perspectiva. Dejó de leer las palabras y empezó a leer a las personas que las habían escrito. Notó la rigidez casi paranoica del abogado alemán, la florida y evasiva prosa del directivo polaco, la calculada ambigüedad del intermediario ruso. No eran documentos, eran las huellas de una batalla. Y entonces lo vio. No Isso é um estaba en los absurdo. Eu contratos exijo falar com o gerente agora principales. mesmo. Senhor, por Estaba en favor, un correo contenha-se. Não posso electrónico, permitir que fale comigo en assim. ruso, Calma, Carlos. casi Vamos al resolver isso final sem de la escândalo. cadena. Una frase, aparentemente sin importancia, sobre un gesto de buena voluntad, referente a unos derechos de paso sobre un terreno adyacente. En el borrador del contrato alemán, esto se tradujo literalmente. Pero el ara, que no solo hablaba ruso, sino que entendía la cultura del Blatt, el favor, la conexión personal que vale más que cualquier contrato, supo que no era un gesto, era la clave de todo el acuerdo. El abogado alemán, con su mentalidad literal, lo había descartado como palabrería. El ruso, ofendido por la falta de reconocimiento de su regalo, había saboteado sutilmente el resto de la negociación. No era un problema legal, era un insulto cultural. Isso é El um viernes a absurdo. Eu las exijo 8 de falar la com o gerente agora mañana, mesmo. Senhor, el por ara favor, entró en el contenha-se. Não posso despacho de permitir que Klaus fale comigo Richter. assim. Calma, Carlos. No Vamos esperó a resolver que isso él sem hablara. escândalo. Colocó una única hoja de papel sobre su escritorio. En ella había resaltado el correo electrónico en ruso y su propia traducción, que no era literal sino contextual. «No es un callejón sin salida», dijo, su voz resonando con una calma que no había sentido en toda su vida. «Es una puerta cerrada, y esta es la llave». Richter leyó el papel. Luego, la miró a ella. No sonrió. No la felicitó. Pero por primera vez, en sus ojos azules y gélidos, el ara no vio a una camarera. Vio un igual, o al menos el comienzo de uno. Él asintió lentamente. «Bien, no limpies la mesa. El lunes te espera un problema en mandarín».
El Ara salió del edificio y se detuvo en la Isso é acera. absurdo. Eu El exijo sol falar de com o la gerente agora mañana mesmo. le dio Senhor, en la por favor, cara. contenha-se. Não El posso aire de la permitir que fale ciudad, comigo assim. Calma, antes Charles. hostil, Vamos resolver isso sem ahora se escândalo. sentía respirable. No sentía alegría, ni triunfo. Sentía el profundo y doloroso Músculo que ha sido agotamiento desgarrado de un- para poder crecer más fuerte. Había cruzado el desierto, estaba magullada, deshidratada, exhausta, pero estaba al otro lado y se dio cuenta de que el viaje no había terminado. Acababa de empezar. Había aprendido a hablar el idioma del poder. Ahora tendría que decidir qué iba a decir con él. Hola, soy Charles. Antes de que comencemos este viaje de hoy, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy seremos testigos de la prueba final, cuando el poder se enfrenta al alma. Veremos a El Ara en la Isso é cima de la absurdo. montaña, Eu exijo falar com o donde el gerente agora aire es mesmo. fino Senhor, por y favor, una sola contenha-se. Não posso palabra permitir que puede fale comigo provocar assim. Calma, una Carlos. avalancha. Vamos resolver isso sem La escândalo. pregunta es, ¿será para salvar a su creador o para enterrarlo? Habían pasado meses, meses que se midieron no en días, sino en crisis resueltas, en incendios apagados, en imposibles desatados. El Ara ya no era la camarera, ahora era el arma secreta de Klaus Richter, su sombra, su intérprete no solo de idiomas, sino de intenciones. Se movía por el mundo del acero y el cristal como un fantasma con un propósito, vestida con trajes que costaban más de lo que antes ganaba en un año. Pero el uniforme, aunque más caro, seguía siendo un disfraz, y la jaula, aunque dorada, seguía teniendo barrotes. El clímax llegó en una sala de juntas en el piso 70. Una sala que no Isso é tenía absurdo. paredes, Eu exijo sino falar com o abismos gerente de agora mesmo. cristal. Senhor, por favor, La ciudad contenha-se. se Não posso extendía permitir que abajo. fale comigo assim. Un Calma, juguete, Carlos. Vamos una resolver isso sem maqueta. escândalo. El aire era enrarecido, estéril, silencioso. Era el trono de Richter y en ese momento su trono se estaba desmoronando. Al otro lado de una mesa de caoba tan pulida que parecía un lago negro, se sentaba la delegación china. Liderados por el señor Chen, un hombre mayor cuya quietud era más intimidante que cualquier grito. El acuerdo de fusión, la obra maestra de Richter, el negocio que lo consolidaría como un titán, estaba a punto de colapsar. El Ara sentía el fracaso en el aire. Tenía un sabor metálico, como el de la sangre. Richter por primera vez estaba perdiendo. Su táctica habitual, una apisonadora de lógica alemana, arrogancia y poderío económico, se Isso é um estrellaba absurdo. contra Eu un exijo muro de falar com o gerente sonrisas agora mesmo. Senhor, por impasibles favor, y contenha-se. Não silencios posso permitir corteses. que fale comigo assim. No Calma, Carlos. entendía. Vamos resolver isso Para sem él, escândalo. esto era una transacción. Para el señor Chen, era un legado. Y Richter, en su ceguera, lo había insultado sin siquiera saberlo. La tensión en la sala era una cosa física, un peso que oprimía los pulmones. Los abogados de Richter sudaban en sus trajes de miles de euros. El propio Klaus tenía una vena palpitando en la sien, su máscara de control agrietándose para revelar la furia animal que había debajo. El señor Chen dijo algo en mandarín, una frase suave, casi un murmullo. Se levantó. Sus hombres lo imitaron. Se iban. El pánico destelló en los ojos de Richter, un pánico depredador. Se giró hacia el Ara, que había permanecido de pie, en silencio, junto a la Isso é pared. absurdo. Eu Como exijo siempre, falar com o gerente agora mesmo. invisible. Senhor, por favor, Su voz contenha-se. Não posso fue permitir un que fale comigo látigo, assim. Calma, un Carlos. siseo Vamos bajo resolver y isso sem brutal en escândalo. alemán, para que solo ella lo entendiera. Mädchen, escupió, y la palabra la golpeó como un fantasma del pasado, arrastrándola de vuelta al suelo pegajoso del café. Mag was, sag ihnen, was sie hören wollen, gib ihnen, was sie wollen, rete das hier, sofort. Niña, haz algo, diles lo que quieren oír, dales lo que quieren, salva esto, ahora mismo. El tiempo se congeló. Todo el universo se contrajo hasta ese único momento. El Ara sintió el peso de todas las miradas sobre ella. La de Richter, exigiendo, ordenando. La de los abogados, suplicando. La de la delegación china, indiferente. Y en su interior, la guerra final.
La voz de la superviviente, la que la había mantenido Isso é viva, absurdo. Eu gritó exijo con la falar com o fuerza gerente de agora un mesmo. huracán. Senhor, por favor, contenha-se. Não posso Obedece, permitir que es fale tu comigo assim. oportunidad. Calma, Carlos. Vamos resolver Sálvalo y isso sem serás escândalo. intocable. Tendrás dinero, poder, seguridad, todo lo que nunca tuviste. Solo tienes que traducir. Sé la herramienta perfecta. Pero otra voz, la que había nacido en la poesía persa, la que se había forjado en el fuego de Lu, fracaso y la humillación, le susurró una verdad terrible y liberadora. Si lo salvas a él, te pierdes a ti para siempre. Miró a Klaus Richter. Vio al hombre que la había humillado, que la había usado, que la había convertido en un arma sin preguntarle si quería luchar. Vio en él a todo el mundo que siempre la había mirado y había decidido lo que era sin molestarse en verla. Y tomó una decisión. Dio un paso al frente, no como una empleada, sino como una igual. Su postura cambió. La espalda se Isso é absurdo. irguió. Eu exijo falar com o El gerente peso agora mesmo. invisible que Senhor, por favor, siempre la contenha-se. Não encorvaba posso permitir se que fale comigo desvaneció. assim. Calma, Se Carlos. dirigió Vamos al resolver señor isso sem Chen, escândalo. no en el mandarín formal y de negocios que todos esperaban, sino en un dialecto más antiguo, más poético. Su voz no era la de una traductora, era la voz de una contadora de historias. No habló de porcentajes ni de cláusulas, habló de la gran muralla, de cómo no se construyó solo para mantener a los enemigos fuera, sino para proteger un legado dentro. Habló de los ríos, de cómo los más poderosos no son los más rápidos, sino los que saben adaptarse al terreno sin perder su curso. Comparó la fusión no con un contrato, sino con el injerto de un bonsái milenario, un acto que requiere respeto, paciencia y la comprensión de que se está uniendo a dos almas vivas, no Isso é a dos absurdo. Eu objetos exijo falar com o muertos. gerente agora mesmo. Richter Senhor, por favor, estaba contenha-se. lívido. Não posso ¿Qué permitir que fale comigo demonios assim. está Calma, Carlos. diciendo? Vamos resolver isso sem Siseaba en escândalo. inglés a sus abogados, que solo podían encogerse de hombros. Por primera vez en su vida, Klaus Richter estaba en una habitación donde se hablaba el idioma del poder, y él era el único que no lo entendía. Era sordo, mudo, invisible. El Ara no había traducido su orden, había traducido su alma. Cuando terminó, un profundo silencio llenó la sala. El señor Chen la miró, y en sus ojos ancianos, por primera vez, hubo una luz de genuino respeto. Se sentó de nuevo. Dijo una sola palabra a sus ayudantes. Luego, miró directamente a el Ara y en un inglés perfecto y casi sin acento, dijo, «Negociaremos, pero solo con usted». La victoria no fue el sonido de un acuerdo multimillonario cerrándose. Fue el Isso é silencio absurdo. Eu exijo atronador falar de com o gerente Klaus agora mesmo. Richter, Senhor, por de favor, pie contenha-se. en Não su posso propio permitir que fale trono, comigo assim. Calma, completamente Carlos. Vamos despojado resolver de isso su sem poder escândalo. por la misma niña que una vez intentó aplastar. El Ara no solo había ganado la partida, había volcado el tablero de ajedrez y había demostrado que podía construir un mundo nuevo con las piezas. Hay una jaula que todos habitamos. A veces está hecha de un delantal de camarera, a veces de un traje caro, a veces de las expectativas de otros o de nuestros propios miedos. Y pasamos la vida aprendiendo a hablar el idioma de esa jaula. Aprendemos a sonreír cuando nos dicen, a callar cuando nos ordenan, a traducir los deseos del mundo para poder sobrevivir. Pero la lección de el Ara no es que debemos romper la jaula. Eso es demasiado simple. La lección es que dentro de esa misma jaula, en ese espacio confinado, es Isso donde é forjamos absurdo. Eu nuestro exijo falar com o verdadero gerente agora idioma. mesmo. Senhor, El por que favor, nadie más contenha-se. Não posso entiende. permitir que fale Un comigo assim. lenguaje Calma, hecho de Carlos. nuestras Vamos resolver isso sem cicatrices, escândalo. de nuestros conocimientos secretos, de nuestra resiliencia silenciosa. El verdadero poder no llega cuando sales de la jaula. Llega en el momento en que te das cuenta de que has estado construyendo una llave todo este tiempo. Y entonces, la pregunta que queda flotando en el aire no es si algún día serás libre. La pregunta es, ¿y tú qué vas a construir con el idioma que solo tú hablas?